encontrando a Jesús al final del camino. No sé cuántos de ustedes han visto una escultura de la época del Viejo Oeste. Aquí se la voy a poner, mire. Es un nativo americano sobre un caballo y tanto el indio como el caballo están encorvados mirando hacia el suelo, ambos cansados en cuerpo y espíritu al final de su viaje. En sus caras se puede apreciar el cansancio de ambos. El indio parece estar muy fatigado con sus ojos cerrados. Bueno, a esta escultura le han dado varios significados, pero la escultura tiene un nombre. El nombre en inglés es The End of the Trail, o sea, en español, el final del camino o el final de la jornada. Esta escultura representa a la nación nativa americana, la gran nación nativa americana, aquella que fue subyugada y por el hombre blanco cuando llegó a este país. En su afán de quererse extender de este a oeste, atropellaron, diseminaron también muchas naciones indias o nativas, hablando de los Lakota, que era la tribu o la nación más grande que existía acá, los llamados pieles rojas, y todos los que encontraron el camino. Son tantas tribus y de indios que sería imposible mencionarlas todas. Pero la más grande de ellas era la Lakota. Y les quitaron sus tierras, a ellos los apresaron, les quitaron su libertad, ya no más, ellos eran libres de andar por todo su territorio, sus tierras, cazando búfalo, cazando, moviéndose de un lado a otro, libres como habían sido libres por cientos de años. El blanco les quitó esa libertad en su afán de extenderse de costa a costa, de este a oeste, pasando por todos los estados que ahora conocemos, diseminando tribus, ejecutando a muchos, quitándoles la tierra. Y esta, vamos a ponerlo otra vez, esta imagen, esta escultura representa eso. Cuando el indio americano llegó al final de su camino, perdió su libertad, perdió todo. El final del camino. Todos vamos a llegar al final del camino. Pero en la política, una pérdida en las elecciones primarias significa que el final del camino para la campaña de ese candidato llegó. Ya no hay más futuro porque perdió la primaria, llegó al final de su camino. También, lamentablemente, una pareja de casados, cuando se están separando, que alegan diferencias irreconciliables, que ya no pueden vivir juntos, se separan. Se dice que llegaron al final de su camino en su matrimonio, o llegaron al final del camino en su matrimonio. También me pongo a pensar en aquel obrero que han pasado 60 años y ha trabajado en el mismo trabajo por 60 años. Físicamente ya no puede seguir y ha decidido retirarse porque ya no puede seguir trabajando. Entonces se dice que llegó al final del camino en su vida laboral. Me pongo a pensar en el apóstol Pablo también, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 7, cuando le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vemos aquí a Pablo informándole a Timoteo que ya llegó al final de su camino. Recuerde, Pablo estaba en la cárcel. Posiblemente él sabía, muy probablemente sabía que no iba a salir, que iba a ser ejecutado. Y él le dice a Timoteo: llegué al final del camino. No solamente llegó al final del camino, le decía, sino que lo más importante, llegó bien a su final del camino. Por eso le dice: por lo demás me espera, me está preparada, es una corona que me dará el Señor en aquel día, no nada más a mí, dice, sino a todos los que esperan su venida, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 23 de Lucas, como ya
explicamos hace rato, nos da los pormenores del juicio de Jesús. Y vemos aquí, en el versículo 32, o antes del versículo 32, poquito antes, la Biblia dice, ahí leemos en el capítulo 23, ahí nos dice que las mujeres lloraban, unas mujeres lloraban por lo que estaba pasando cuando veían a Jesucristo caminando hacia la cruz, hacia el Calvario, a donde iba a ser ejecutado. Y lloraban por él, lloraban por el camino, iban llorando. Y Cristo les dijo, hey, no lloren por mí, no lloren por mí, lloren por ustedes, por las cosas que van a venir, por lo que va a pasar aquí en este lugar. Vemos también en el 32, versículo 32, vemos ahí que dice que llevaban también con él a dos malhechores, que dice también iban a ser muertos, al igual que Jesús. Vemos a dos malhechores que habían llegado también al final del camino. La Biblia no da detalles, no habla más acerca de las vidas, quiénes fueron, cómo se llamaron, cuántos años tenían, nada de eso. La Biblia no da detalles, no es importante, ¿verdad? Pero sí es fácil imaginar y deducir que tal vez estos dos personas, estos dos malhechores vivieron una vida de delincuencia y por fin estaban pagando las consecuencias de sus actos delictivos. Llegaron a pagar por fin, a recoger lo que habían sembrado toda la vida. Recordando lo que dice Gálatas capítulo 7, verso 7. Perdón, Gálatas capítulo 6, verso 7. Donde dice que no nos engañemos porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, pues eso también cosecha, ¿verdad? Y la delincuencia no paga. Tarde o temprano cosechan lo que sembraron. Y vemos aquí a estos dos pues, malhechores que van también junto con Cristo al Calvario, también para ser muertos. Por fin llegan, en el versículo 33, dice que llegaron al lugar donde iban a ser crucificados. Y Jesús, vemos a Jesucristo, hermano, en su inmenso amor por el hombre, el versículo 34. Como Cristo intercede por los hombres. Intercede al Padre por los hombres y les dice, le pide al Padre, Señor, perdónalos. Sí, a aquellos que lo juzgaron, a aquellos que lo condenaron, aquellos que lo llevaban al Calvario, aquellos que lo iban a subir en esa cruz para morir. Cristo le dice al Padre, perdónalos, ¿sabes? Porque no saben lo que hacen. Y Pablo dijo después, ¿verdad? Que si hubieran sabido lo que estaban haciendo o Pedro, no sé si fue Pedro o Pablo, debería de saberlo, pero no me acuerdo, le dijo que si hubieran sabido quién era, jamás lo hubieran crucificado, ¿no? Pero para que se cumplieran los designios de Dios pasó así. Bueno, también el pueblo miraba, dice, el pueblo miraba, observaba lo que estaba pasando, en el versículo 35, y aparte los gobernantes judíos, ¿verdad? Se burlaban de él, burlándose de Cristo. Dice, a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Pues que baje de esa cruz, dice otro evangelio, que baje de esa cruz si es cierto que es el Hijo de Dios. Y entonces íbamos a creer, ¿verdad? No creyeron cuando Cristo resucitó a Lázaro. No creyeron cuando le daba la vista a los ciegos, cuando limpiaba a los leprosos, cuando levantaba a los inválidos. No creyeron ahí. Pero ahora convenientemente, ahora está Cristo en la cruz. Y ahora sí dice, si baja de esa cruz, entonces sí vamos a creer en él. Qué hipocresía más grande no se puede encontrar, ¿verdad? Bueno, como dije hace rato, estos malhechores, al igual que Cristo, fueron pues crucificados al mismo tiempo. El versículo 39 nos dice que uno de los malhechores injuriaba a Jesús. Injuriaba significa como que lo insultaba, lo ultrajaba, le decía cosas, ¿verdad? Le decía cosas. Y el otro malhechor, al darse cuenta de lo que está pasando, él también veía a Cristo Jesús ahí en el medio, pero este malhechor lo miraba de otra manera. De otra manera miraba a la cruz del centro. Reconoció, no sé si era su compañero de crimen, ¿verdad? El otro,
Pero sí reconoció que el otro ni aún estando en esa condenación, pagando por lo que ellos habían hecho, la justa paga por sus hechos, por su vida de crimen, ni siquiera reconocía que él estaba pagando lo justo. Cuando le decía a Jesús, hey, si tú eres el Cristo, pues hey, mira, sálvate y sálvanos a nosotros. Hermano, es cómico, hermano, ver a este hombre ahí que al final del camino, ya para morir, para darle cuentas a Dios, ya estaba por morir, ni siquiera ahí se arrepentía de lo que había hecho, de toda su vida de delincuencia, o por lo que lo condenaron a muerte. Ni siquiera en ese momento, hermano, tuvo lucidez en su mente, su conciencia. No le decía, mira, lo que estás pasando contigo es justo. Hasta ahí, hermano, quiso salirse con la suya, diciéndole a Jesús, hey, mira, si es cierto que eres Cristo, si es cierto que eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros de paso. Qué convenenciero, ¿verdad? El otro malhechor miraba las cosas de otra manera y lo reprende y le dice, ¿sabes qué? Cállate. Cállate. Tú y yo estamos pagando en realidad lo que merecen nuestros hechos. Pero este que está ahí en el centro, en esa cruz, no merece lo que le están haciendo. Ese hombre, ese otro malhechor, tuvo una revelación ahí. Tal vez su corazón era diferente al otro. No sabemos cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a vivir una vida de delincuencia, no sabemos, pero lo que sí podemos ver es cómo en esos momentos, ya llegando al final de su camino, al final del camino, cómo él pudo reconocer a esa cruz, al que estaba en la cruz del medio o en la cruz del centro, como el Hijo de Dios. Dice, nosotros justamente nos juzgaron y vamos a pagar lo que hicimos, pero él no ha hecho nada. Él no hizo nada para que esté ahí. Inmediatamente, hermano, ve a Cristo Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le contesta y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No sé si ustedes han escuchado un dicho que dice que mientras hay vida hay esperanza. ¿Verdad? ¿Lo han oído? Mientras hay vida hay esperanza. Muy famoso dicho. Ahora, ese dicho o proverbio, o refrán, no está en la Biblia. No está en la Biblia, ¿eh? En la Biblia no está, pero el concepto sí lo está. El concepto sí lo está y lo vemos en Eclesiastés capítulo 9. En verso 4, dijo Salomón que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. O sea, podemos decir que en cierta manera podríamos traducirlo a que mientras hay vida hay esperanza. Claro que sí. Pero aquí en ese capítulo 9 de Eclesiastés, entre otras cosas, a Salomón dice que no importa quién sea uno. No importa si era buena persona o mala persona, si era limpio o si era sucio en su manera de ser, de expresarse o como sea. No importa si sacrificaba a Dios o si no sacrificaba. No importa si pecaba o no pecaba. No importa si juraba o no juraba. Ciertamente, dice Salomón, que llegará al final del camino. O sea que van a llegar todos, tanto el uno como el otro, a la muerte. Y quiero dejar tres pensamientos aquí. Número 1, todos vamos a llegar al final del camino un día, hermano, sin excepción. Sin excepción, todos. Los que están escuchando, los que escucharon este domingo, todos van a llegar, todos vamos, más bien dicho, me voy a incluir, todos vamos a llegar un día al final del camino. Pero
cuando lleguemos a ese final del camino, hermano, tenemos la seguridad, o podremos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O escucharemos a Cristo decirnos, como dijo en Mateo 25:21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí vemos a Jesucristo dando una bienvenida, ¿verdad? Al siervo que fue justo, que fue fiel sobre lo poco. Y dice, lo va a poner sobre mucho y lo le dice, lo invita a entrar al gozo de su Señor. ¿Podremos nosotros estar confiando, seguros de que vamos a llegar ahí? Cuando lleguemos al final del camino, ¿vamos a escuchar esas palabras o podremos decir esas palabras? Piénselo. Número 2, cuando lleguemos al final del camino, no debemos de tener temor. ¿Cuánta gente hay que sabe que va a morir y tiene un miedo terrible? Terrible. Nosotros no podemos decir, yo no voy a tener miedo cuando me muera, cuando me llegue la hora, yo voy a enfrentar. No es cierto, hermano, no puede decir eso. Usted no sabe. Yo no sé porque no hemos llegado ahí. Confiamos en el Señor que vamos a pasar de muerte a vida. Confiamos, sí, lo creemos, pero no hemos llegado ahí todavía. No diga, muy macho, no, yo cuando llegue ahí, yo feliz entrego el equipo. No, hermano, no diga eso. Señor nos ayude a llegar, como dijo Pablo, con confianza, sabiendo. Lo sabemos, ¿no? Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud, nuestro sentir, verdad? Pero ¿sabe qué? Lo que sí sé es que no debemos de tener temor. Cristo dio su vida por nosotros. Nosotros creímos en Él como nuestro Salvador. Miren, Pedro le dice a Jesús en cierta ocasión, le dice, mira, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Casas, hermanos, hermanas, padre, madre, a la mujer, hijos, tierras, posesiones. Lo dejamos por ti. Y Cristo le dice, mira, de cierto te digo, a ti y a los que me están escuchando, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, dijo Jesús, y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijos, tierras, dice, con persecuciones. Cristo advierte, vas a recibir lo que tú crees que diste, lo vas a recibir, pero en abundancia. Pero también, mira, persecuciones, dice. Y le dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, hermano, no debemos de tener temor. No debemos de tener temor cuando lleguemos al final del camino. Nos espera Jesucristo en ese lugar que fue a preparar. Dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Número 3. Si usted todavía tiene temor de llegar al final del camino, hoy es el día de asegurarse, de quitar ese temor. Y si tú no sabes qué te espera al final del camino, hoy es el día para que le des tu vida a Cristo Jesús, para que creas con Él. Porque aquellos que creyeron en Él, Jesucristo les dice en Mateo 28, capítulo 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es el fin del mundo, hermano? El final del camino. Cristo prometió que está con nosotros todos los días. No nomás el día que creímos y nos va a ver hasta que el día que nos reciban o no. Cristo dijo que está con nosotros, hermano, todos los días hasta el fin del mundo. En Juan capítulo 14 y el verso 3, el Señor dijo, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y antes en el capítulo 5 también de Juan, verso 24, Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Echemos fuera ese temor. Si es que existe, ¿no? Ojalá no exista. Y si existe, pues echémoslo fuera. Porque el Señor ha prometido que al final del camino Él iba a estar ahí esperándonos para llevarnos de la mano. Encontrando a Cristo al final del camino. Así como ese ladrón, al final del camino, minutos, probablemente minutos digo, ¿no? Antes de morir, encontró la salvación en Cristo Jesús. Si tú hasta ahora has rehusado, te has escabullido, has huido o rehuido, te has corrido de Jesús, has escuchado su palabra, has escuchado su voz llamándote, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesucristo dijo, lo has estado escuchando y has hecho caso omiso, no has querido dar un paso de fe creyendo en Cristo Jesús. Yo te digo una cosa, que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. O mientras hay vida, hay esperanza. No te esperes a llegar al final del camino, porque no puedes correr, nadie te asegura que vas a correr con esa fortuna, como el malhechor que se arrepintió. El tiempo de salvación es hoy, ahora. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.